pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su Padre, al mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Oh, de la tierra me levanté, a casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí de nuevo por este medio, contentos y agradecidos al Señor de que podamos seguir conectados y, como todos los domingos, conectados a través de su palabra, para leer en ella, para meditar, esperando que el Señor nos enseñe y nos edifique. En esta mañana yo quisiera invitarles a que leamos en Lucas capítulo 15, un pasaje allí bien conocido ya por todos nosotros,
la bien conocida y bien meditada ya también parábola del hijo pródigo. Siempre hemos leído, siempre hemos escuchado de esta historia donde hay tres personajes. Estaría el padre, un padre sin igual, bondadoso, por donde lo miremos, amoroso, compasivo, perdonador. Y después tenemos el hijo menor y el hijo mayor. Seguramente del hijo menor hemos escuchado muchas veces. Cada vez que leemos el pasaje, nuestra atención va puesta en este muchacho que, como dice el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas, entonces, el menor. Y siempre nos detenemos entonces en su vida, lo que él hizo. Primero, tal vez lo criticamos porque dice allí que le dijo al padre, dame los bienes que me corresponde, cuando pensamos que todavía no le correspondía, no tenía por qué recibir una herencia. Y bueno, el padre, como decía recién, tan bondadoso, lo hizo, le dio lo que le debería corresponder. Un poco más adelante, cuando él ya no estuviera. Y bueno, y así seguimos con la historia de este muchacho que se fue lejos y desperdició todos sus bienes. Y a juzgar por el versículo 30, los malgastó de muy mala manera. Y fue cada vez más abajo hasta llegar al corral de los chanchos. Allí estuvo cuidando cerdos y nos admiramos cuando él reflexiona, y nos parece bien, reflexionó y volvió a su padre, y allí otra vez ese cuadro tan bonito cuando el padre lo recibe, lo abraza, llora con él y hace una fiesta de tan contento que estaba porque regresaba a su hijo. Pero descuidamos muchas veces el otro hijo, el hijo mayor, que nos cuenta desde el versículo 25 en adelante. Es más, lo criticamos muchas veces por su actitud. Y de él quiero hablar en esta mañana, del hijo mayor. Y vamos a leer desde el versículo 25 al 32. Nos cuenta la Biblia que y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí está el hijo mayor. Aquí lo presentamos. Y entonces es cuando comienza nuestra crítica hacia él, por la actitud que tuvo. Pero yo quiero en esta mañana resaltar las cosas buenas de este hijo mayor. Y quisiera que a través de la meditación, de lo que vayamos comentando, nos comparemos, usted y yo,
¿con quién nos identificamos más? ¿Con el hijo menor, perdido allí? El hijo menor en el corral de los cerdos, con el olor típico que hay en esos lugares, harapiento, sucio. O nos comparamos con este otro hijo, nos identificamos con este hijo mayor. Eso lo van a ir viendo ustedes a medida que meditemos. Yo en el hijo mayor he resaltado al menos 5 cosas, cosas positivas, cosas buenas, dignas de imitar. Primeramente, nos dice el versículo 25, que mientras el hijo menor estaba lejos de su padre en una provincia apartada, despilfarrando los bienes que eran de su padre y bondadosamente se los había dado, mientras este hijo menor vivía así, dice el versículo 25 que el hijo mayor estaba en el campo. Y es bien sabido, ya se ha dicho y se ha enseñado muchas veces, que Dios nunca llama a su servicio, nunca llama a su obra a los ociosos, sino a aquellos que están ocupados, a aquellos que están sirviéndole. Y este hijo, el hijo mayor, estaba en el campo de labor. Él estaba sirviendo. Esta actitud del hijo me hace acordar a otra parábola que se encuentra en Mateo 25 y que se llama la parábola de los talentos. Allí nos cuenta la Biblia que había un señor, un dueño del lugar, que se iba de viaje y antes de hacerlo le dio a 3 de sus siervos talentos para que los trabajase. Al primero le dio 5 talentos. Al segundo le dio 2 talentos y al tercero 1 talento. Después de un tiempo, el señor dueño de aquel lugar volvió y los llamó para rendir cuentas. Vino el primero y le dijo: Señor, tú me diste 5 talentos, los puse a trabajar, rindieron, dieron intereses y aquí tiene, Señor, lo que han rendido. 10 talentos en total le entregó. Entonces aquel hombre lo miró y le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al segundo también le dijo lo mismo, porque había puesto a trabajar sus 2 talentos que había recibido y cuando el Señor volvió, le entregó 4. Y estas palabras siempre me han impresionado. Siempre quisiera escuchar algún día de la boca de Dios que Él me diga así: buen siervo y fiel. Seguramente es el anhelo de todos nosotros. Es el anhelo de quienes estamos trabajando, que estamos en el campo. En cambio, al tercer siervo, empleado, que le había dado 1 talento, le dijo: Señor, sabías que eras hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Entonces tuve miedo y escondí el talento, lo enterré. Aquí tienes, Señor, el talento que me diste. Y el patrón lo miró y le dijo: mal siervo y negligente. Sabías que soy como soy, debías haber
puesto tu talento en los bancos y haber ganado intereses. Qué triste, qué feo es que algún día estemos delante de Dios y tengamos que escuchar palabras de Dios como estas. Mal siervo y negligente. Los dos primeros habían sido inteligentes y se habían esforzado en que ganasen intereses sus talentos. Por eso digo que el hijo mayor que estaba en el campo me hace acordar a aquellos siervos que mientras tuvieron tiempo, mientras tuvieron las posibilidades, estuvieron en el campo de labor, trabajando para su Señor. Era, sin duda, un buen hijo. Era alguien que siempre estuvo ocupado. Porque otra cosa que vemos en él es cuando dice, tantos años te sirvo. En el versículo 29 leemos eso. Dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo. Cuando está esta expresión así, tantos años me sirve, nos da la idea de que fueron muchos años. Siempre. Él estuvo siempre dispuesto, siempre a servir. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros, que estemos siempre en el campo, pero siempre dispuestos a servir. Tantos años te sirvo. En Juan, capítulo 12 y el versículo 26, voy a leerlo allí, en el Evangelio según San Juan, 12, 26, es el Señor Jesús quien habla y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y esta frase, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la promesa que Dios tiene para quienes le sirven. Pablo fue un hijo mayor que sirvió tantos años, sirvió mucho tiempo. Y él cuando reúne a los ancianos en Mileto, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice que él sirvió al Señor con toda humildad. De nuestro servicio al Señor debe ser constante y con humildad. Pero también debemos pensar que el servicio es uno de los dones que está allí en el listado según Romanos 12. El servicio es un don que Dios nos ha dado y que tenemos que ejercerlo, que debemos ponerlo en práctica para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás hermanos en la iglesia. Y dice allí en Romanos 12 que debemos servir con fervor. Así debe ser nuestro servicio, hermanos, siempre fervientes, con alegría, con humildad, como decíamos recién. El Señor espera que como hijos mayores estemos siempre en el campo sirviéndole así. Y puede que pasen muchos años y el Señor espera que siempre nuestro servicio sea con alegría y con fervor. Eso espera de nosotros. Pero también dice este hijo en el versículo 29, no habiéndote desobedecido jamás. Qué lindo que es tener un hijo obediente. Un hijo al que uno le pide que haga una cosa y la hace. O le pedimos que no la haga, ciertas determinadas cosas,
y no las hace. Descansamos en Él cuando es obediente. Él dice, no habiéndote desobedecido jamás. Me llama la atención esa palabra. Jamás. Fue siempre obediente. Siempre obediente. Leemos en la segunda carta que escribe el apóstol a los Corintios que los demás, los que los observaban a los creyentes de Corintio, glorificaban a Dios por la obediencia de estos creyentes en aquella ciudad. Así tiene que ser nuestra obediencia, de tal manera que los demás glorifiquen a Dios. Cuando somos hijos obedientes, alegramos el corazón de Dios y los demás que nos observan terminarán glorificando al Señor por nuestra obediencia. También dice el apóstol cuando escribe a los romanos en el último capítulo de la carta que la obediencia de los creyentes en Roma era notoria a todos. Qué bueno que nuestra obediencia a Dios en el lugar donde estemos, en la familia, en la vecindad, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, sea notoria a todos, que puedan ver en nuestra conducta que somos cristianos, cristianas, obedientes a Dios. Y como hemos leído en Juan 12, 26, el Señor nos honrará. Él siempre honra a sus hijos obedientes. Y este muchacho, el mayor, era un hombre, era un muchacho, era un hijo obediente. También dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo noto aquí en estas palabras que nunca tuvo lugar para el ocio. Fue alguien que siempre trabajó para su padre, siempre estuvo en el campo. No había tiempo para interrumpir su servicio. No había tiempo para holgazanerías. No era ningún holgazán, no era ningún vago. También dice que el padre le dice que él disponía de todo lo que tenía el padre. Todo lo que es mío es tuyo, le dice el padre. De modo que deducimos que el hijo tenía todo a su disposición, podía haber echado mano de uno de los animales que tenían allí en la estancia y haber hecho una fiesta con sus amigos. Sin embargo, nos da la idea de que él tenía mucho respeto por lo que era de su padre. Nada hacía sin la autorización de su papá, nada gastaba sin que su padre lo autorizara. Una conducta totalmente opuesta a la conducta del menor, que le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Qué le correspondía? Si a él le correspondía todo, también al hijo mayor, pero este último nada hacía sin el permiso de su padre. Evidentemente era un hijo respetuoso y responsable de todo lo que él administraba. Él dice, cuando vino este que ha consumido tus bienes, y lo dice allí de la manera que los consumió, los malgastó, él, el hijo mayor, no malgastó nada, no malgastó, no gastó mal, sería al revés,
nada lo que era de los bienes de su padre. Me parece que en todo aspecto era un hijo correcto, siempre ocupado, siempre obediente, respetuoso, bien administrador. Era un hijo como el que nosotros como padres quisiéramos tener, pero es también un hijo como el que Dios quiere tener, quiere de nosotros, conductas así quiere de sus hijos. Pero también dice, él menciona allí al final del versículo 29, para gozarme con mis amigos. Porque podríamos decir, bueno, era un muchacho ermitaño que vivía siempre encerrado, no tenía amistades con nadie. No, no, él tenía amigos, tenía vida social, se relacionaba con los demás. Consecuentemente tenía amigos. Era un muchacho, un hijo común y corriente. Era alguien de la sociedad que sabía moverse en la sociedad, sabía tener amigos, los tenía de hecho. Entonces, no necesariamente tenemos que vivir encerrados sin tener amistad con nadie en nuestra vecindad, con nuestros compañeros de trabajo. ¿No? Sí, podemos ser amigos, pero de una forma correcta, siempre obedeciendo a nuestro Dios y teniendo en cuenta que somos sus hijos y administradores de sus bienes. Por eso es que en esta oportunidad quise resaltar la conducta de este hijo mayor que siempre criticamos. Claro, no vamos a alabar ni vamos a estar de acuerdo con su actitud de no entrar a la fiesta, de no ponerse contento cuando llegó su hermano menor. Sí, en esto puede que lo critiquemos y no lo imitemos, sino que cuando alguien regrese a los caminos del Señor, aun cuando se haya ido muy lejos, debemos gozarnos, debemos entrar en la fiesta y abrazarlo como lo hizo el Padre y estar contentos. En eso no lo vamos a alabar a este hijo mayor, pero si los comparamos y si tuviéramos que identificarnos con uno de ellos, ¿con cuál se identificaría usted, mi hermano? ¿Con aquel hijo desobediente que tomó lo que no le correspondía, aun cuando su padre se lo daba de buena manera y lo despilfarró en el mundo? Nos vamos a identificar con aquel que llegó muy abajo y que tenía olor a cerdo y que volvió así como un mendigo a la casa de su padre. O nos vamos a comparar, nos vamos a identificar con este otro hijo, el mayor, que estaba en el campo y que obedientemente servía a su padre por muchos años, con todo respeto, no malgastando nada de lo que era de su padre. Yo quisiera que pensáramos y nos identificáramos con este hijo mayor, que fuésemos como él. Dice el Señor, mi Padre le honrará. De modo que si queremos la honra de Dios, debemos vivir como el hijo mayor. Y quisiéramos que nos fuéramos con un versículo en nuestra mente y en nuestro corazón en este día. Estas palabras que pronunció el Padre en el versículo 31. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas
son tuyas. A mí en lo personal me llena de gozo y de gratitud hacia Dios pensar que Dios me dice esto: tú siempre estás conmigo. Alabado sea Dios por esto. Y todas mis cosas son tuyas. Gracias, Señor. Quiero que echemos mano de este versículo y que sean estas palabras del Padre que nos aliente a estar siempre ocupados en el campo de labor, que nos ayude para ser siempre obedientes y siempre respetuoso y reverente ante las cosas que nos toca administrar como hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Que Dios bendiga su iglesia y que mientras estemos aquí, otros puedan ver nuestra obediencia y glorifiquen a Dios. Que sea notoria nuestra obediencia a los demás. Dios bendiga su palabra. Amén.